la parte de las complicaciones. Ahora pasamos a ver los criterios diagnósticos para diabetes, según la ADA 2025. La ADA, la Asociación Americana para la Diabetes, establece guías año con año para poder diagnosticar la diabetes de forma oportuna. Y es la referencia que tenemos aquí en esta presentación. Las guías de la ADA 2025 de este año, recién salidas. La diabetes se puede diagnosticar en función de criterios de hemoglobina glucosilada o criterios de glucosa plasmática. Los estudios de glucosa plasmática son tres principales: la glucosa en ayuno, la glucosa de 2 horas. Esta glucosa se mide 2 horas posteriores a una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Aquí en este estudio a la persona se le da a ingerir 75 gramos de glucosa en un vaso de agua. La persona ingiere esta cantidad de glucosa en agua y al paso de 2 horas se mide su glucosa en sangre para poder establecer un parámetro, un nivel, con respecto a los patrones de referencia. El último estudio de glucosa plasmática es el de glucosa al azar, cuando hay síntomas de hiperglucemia. Estos tres estudios son para medir la glucosa plasmática. Por supuesto, cada uno con sus características específicas de aplicación. El otro estudio, que es el cuarto, es el de la hemoglobina glucosilada, un estudio que es distinto a la glucosa plasmática. La hemoglobina glucosilada te mide la glucosa que se une a la hemoglobina de los eritrocitos por su tiempo de vida útil, que son 120 días o 3 meses. Es lo que te mide esta prueba. Un promedio de glucosa de los eritrocitos por los últimos 3 meses. Tenemos la siguiente tabla que nos muestra los parámetros para diagnosticar la diabetes. Ya sabemos qué estudios existen. Hay 3 estudios que miden la glucosa plasmática y un estudio que mide la hemoglobina glucosilada. Aquí, el primer estudio, que es para glucosa en ayuno, el parámetro es de 126 miligramos sobre decilitro. Si mi paciente en ayuno presenta una glucosa mayor a esta cantidad, eso me indica la presencia de diabetes. Siguiente estudio, la glucosa plasmática. Glucosa de 2 horas. Una vez que mi paciente ingirió 75 gramos de glucosa, a las 2 horas le mido su glucosa y si esta es mayor a 200 miligramos, esto me indica presencia de diabetes. Hemoglobina glucosilada. Si el porcentaje es mayor a 6.5%, de la misma forma me indica presencia de diabetes. Y por último, para pacientes con síntomas clásicos de hiperglucemia, una glucosa al azar que me indique un valor mayor a 200 me da el diagnóstico de diabetes. Tenemos 4 estudios para diagnosticar la presencia de diabetes. ¿Qué estudios son los de mayor elección o los más aplicados? Aquí la ADA me dice que la glucosa en ayuno, la glucosa de 2 horas y la hemoglobina glucosilada son apropiadas para detectar la diabetes y diagnosticarla. Estos 3 estudios son apropiados. Para un diagnóstico certero, es adecuado combinar 2 pruebas distintas. Es lo que me maneja la ADA. Para un diagnóstico certero, lo mejor será combinar 2 pruebas distintas. Se recomienda un criterio de hemoglobina más un criterio de glucosa plasmática. Un estudio que mida la hemoglobina glucosilada más otro estudio que mida la glucosa plasmática. Ejemplo, hemoglobina glucosilada como tal, más glucosa en ayuno o glucosa de 2 horas. Cualquiera de esos 2 estudios me sirven. En combinación con la hemoglobina glucosilada, si ambos estudios dan un valor mayor al parámetro de referencia, se hace el diagnóstico de diabetes. Esta recomendación en cuanto a la combinación de estudios es porque cada uno tiene sus ventajas y también tiene sus limitaciones. Por ello, para un diagnóstico certero, se recomienda un criterio de hemoglobina glucosilada más un criterio de glucosa plasmática para solventar las ventajas y limitaciones que tienen ambas formas de estudio. Por ejemplo, los estudios que miden la glucosa plasmática, en cuanto a costo, son baratos y están disponibles en gran parte de laboratorios.
Con respecto a la hiperglucemia, su medición es aguda. Es decir, estos estudios solamente hacen una medición actual del nivel de la glucosa. Con respecto a su estabilidad preanalítica, los estudios de glucosa plasmática tienen una estabilidad pobre. El plasma, una vez que se toma la muestra, debe separarse, o las muestras tienen que mantenerse en hielo para evitar la glucólisis y que de esta forma el nivel de glucosa descienda. Con respecto a condiciones para aplicar el estudio, estos estudios de glucosa plasmática requieren un ayuno. El estudio de glucosa en ayuno requiere un ayuno mínimo de 8 horas. Hay factores que pueden alterar la medición de la glucosa. Factores agudos como la ingesta o restricción de alimentos, el estrés, la enfermedad reciente o la actividad física. Esta es una carencia que tienen estos estudios. La glucosa en ayuno puede ser fácilmente alterada. Por ejemplo, la persona el día anterior a ese estudio puede restringir sus alimentos, puede restringir su dieta, o bien puede realizar actividad física. Y de esa forma, la glucosa al día siguiente en ayuno va a salir con un resultado alterado. Su nivel se altera por estos factores agudos. Hay otros factores que también influyen en la medición, como el uso de medicamentos, las variaciones nocturnas, el consumo de alcohol y el ayuno prolongado. Esta es una carencia que tienen los estudios de glucosa plasmática, como la glucosa en ayuno. Estos factores pueden influir en la medición, generando falsos resultados. Para solventar estas carencias, hay que implementar una hemoglobina glucosilada. El estudio de hemoglobina glucosilada es una prueba que mide la glucosa unida a la hemoglobina de los eritrocitos por su tiempo de vida útil, que son 3 meses. Esta prueba como tal te mide un promedio de glucosa de los últimos 3 meses. Con respecto a sus características, en cuanto al costo, es más caro. La hemoglobina glucosilada es más cara que los estudios de glucosa plasmática. Con respecto a la medición de hiperglucemia, esta prueba te mide la glucosa crónica, te mide el promedio de glucosa de los últimos 3 meses, no la glucosa actual, sino el promedio de los últimos 3 meses. Con respecto a la estabilidad preanalítica, tiene buena estabilidad. Con respecto a lo que son condiciones como el ayuno, la hemoglobina glucosilada no requiere ayuno. Se puede aplicar sin un ayuno previo. Factores agudos que afectan la medición de la hemoglobina glucosilada. Tenemos aquí que este estudio no se ve afectado, ya sea por ingesta o restricción de alimentos un día antes. Tampoco se ve afectado por el estrés y la actividad física. Hay otros factores que sí lo van a afectar. Factores que repercutan en el recambio de eritrocitos y de hemoglobina. Por ejemplo, la anemia. Si el paciente presenta anemia, esta condición afecta al recambio de eritrocitos. Por tanto, la hemoglobina glucosilada arroja falsas mediciones. También, si se utiliza eritropoyetina, esto es un factor que influye en la medición. Afecciones como el VIH, la cirrosis, la insuficiencia renal, diálisis o un estado fisiológico como el embarazo son condiciones que también influyen en la medición de la hemoglobina glucosilada. Todas estas condicionantes impactan en el recambio de eritrocitos. En este escenario, la hemoglobina glucosilada va a arrojar una medición poco precisa. La hemoglobina glucosilada es una prueba diagnóstica de primera elección por muchos profesionales, pero es una prueba ineficiente cuando el recambio de hemoglobina y eritrocitos está alterado por una enfermedad como la anemia o un estado fisiológico como el embarazo, lo que estábamos checando. Si en el paciente hay presencia de algún padecimiento o un estado fisiológico que comprometa el recambio de eritrocitos, la hemoglobina glucosilada va a arrojar una falsa medición. La medición va a ser ineficiente porque tal condición afecta el recambio de hemoglobina y eritrocitos. Ejemplo, en el embarazo, el volumen plasmático incrementa y por ende hay una dilución de eritrocitos. En ese contexto,
la hemoglobina glucosilada va a ser poco certera para poder diagnosticar la presencia de una diabetes gestacional, diabetes que solamente se presenta en el embarazo. Aquí, para detectarla, la hemoglobina glucosilada viene siendo insuficiente por estas características fisiológicas del embarazo. Incrementa el volumen plasmático y con ello hay una dilución de eritrocitos. Por esta situación es que muchos profesionistas en condiciones de embarazo optan por una glucosa de 2 horas en una solicitud de perfil metabólico. Es el estudio por el cual se opta, en lugar de una hemoglobina glucosilada, para poder diagnosticar la presencia de diabetes gestacional. Para el resto de la población con ausencia de embarazo y o padecimientos que comprometan el recambio de eritrocitos, la recomendación de base es aplicar un criterio de glucosa plasmática más un criterio de hemoglobina, dos estudios distintos en combinación para solventar sus ventajas y limitaciones. Ejemplo, una glucosa en ayuno más hemoglobina glucosilada. La glucosa en ayunos es criterio de glucosa plasmática, la hemoglobina glucosilada pues es criterio de hemoglobina. Dos estudios combinados, cuando no hay condicionantes que afectan el recambio de eritrocitos. Otra vez checamos esta tabla. Aquí tenemos glucosa en ayuno. Si es mayor a 126, me indica la presencia de diabetes. Pero no me quedo solo con ese estudio. La glucosa en ayuno es un criterio de glucosa plasmática. Voy a agregarle un estudio de hemoglobina glucosilada. Si este estudio me arroja un porcentaje mayor a 6.5, confirmamos ese diagnóstico de diabetes. El paciente está cursando con esa enfermedad. Si en lugar de glucosa en ayuno se aplica una glucosa de 2 horas, complemento con hemoglobina glucosilada por igual. Si ambos valores, en ambos estudios me indican un parámetro mayor al de referencia, confirmamos la presencia de diabetes mellitus en el paciente. Hay un estudio que muestra la tabla, que la muestra al final, este es el que se aplica en pacientes con síntomas clásicos de hiperglucemia. Aquí en este contexto se va a aplicar la medición de glucosa al azar o una medición que también se conoce como aleatoria. La prueba de glucosa al azar o aleatoria es útil en un contexto específico. Cuando una persona presenta síntomas de hiperglucemia, por ejemplo, poliuria, polidipsia, etc., en ese momento le hacemos una medición de su glucosa. A esta se le conoce como una medición al azar, aleatoria. Se hace en el momento. Si esa medición de glucosa me indica un valor mayor a 200 miligramos, con esto es suficiente para diagnosticar la presencia de diabetes. Es lo que me indica la ADA. Tengo un paciente que me está refiriendo síntomas de hiperglucemia. Me está indicando que constantemente va al baño a orinar. Me indica que tiene mucha sed, tiene mucha hambre. Síntomas de hiperglucemia. Le mido su glucosa en ese momento. Es una glucosa aleatoria. Si el valor es mayor a 200, con esto es suficiente para diagnosticar la diabetes. En población de riesgo sin síntomas hiperglucémicos, el diagnóstico es con dos resultados anormales. Dos resultados que ya vimos. Un criterio de glucosa plasmática más un criterio de hemoglobina glucosilada. Esto en población que no presenta síntomas hiperglucémicos, pero que es población de riesgo. Si mi paciente sí me está refiriendo síntomas de hiperglucemia, en ese momento, glucosa aleatoria, valor mayor a 200, se confirma la presencia de diabetes mellitus, sin necesidad de otro estudio. Es lo que me indica la ADA. Entonces, este estudio final de glucosa al azar o aleatoria tiene su utilidad en ese contexto. Pacientes con síntomas de hiperglucemia. Aplico glucosa, si sale mayor a 200, con este simple estudio se confirma diagnóstico. Diabetes, hay presencia de la enfermedad en el paciente. Pacientes que no me están presentando síntomas de hiperglucemia, pero que son población de riesgo. Voy a aplicar un criterio de glucosa plasmática más un criterio de hemoglobina glucosilada para poder obtener un diagnóstico certero. ¿Qué pasa con la prediabetes? Es un término que se utiliza para personas con niveles anormales de glucosa o de hemoglobina glucosilada, que no cumplen con los criterios de una diabetes, pero
demuestran un metabolismo inadecuado de los carbohidratos. La prediabetes me indica niveles anormales de glucosa o de hemoglobina glucosilada, pero tales niveles como tal no entran en los criterios de una diabetes. Sin embargo, dichos niveles son anormales y ya me están indicando que hay una alteración en el metabolismo de los carbohidratos. La prediabetes es un estado intermedio entre la normoglucemia y la diabetes. Si la persona no cuida su estilo de vida, no cambia su composición corporal, esta prediabetes pronto va a evolucionar a una diabetes, porque es un estado intermedio entre lo normal y el padecimiento crónico. La prediabetes es un factor significativo para la progresión a diabetes, porque es un estado intermedio. La prediabetes se asocia con la obesidad, especialmente la obesidad de tipo abdominal, o también conocida como visceral. También se ha asociado con altos niveles de triglicéridos y colesterol LDL. Como tal, hablamos de un síndrome metabólico. El síndrome metabólico se caracteriza por alteraciones en parámetros bioquímicos, más presencia de obesidad abdominal. La prediabetes está bien asociada al síndrome metabólico. Los estudios para la detección son los mismos, pero con diferente valor de referencia. Para diagnosticar la presencia de prediabetes, también se aplican estudios de glucosa plasmática y de hemoglobina glucosilada, pero el valor de referencia es distinto. Tenemos aquí la tabla. Criterios que definen la prediabetes en personas no embarazadas. Aquí la hemoglobina glucosilada, si se encuentra en un valor de 5.7 a 6.4%, eso me indica prediabetes. Glucosa de 2 horas, si se encuentra glucosa en ayuno, si se encuentra en un valor de 100 miligramos a 125, me indica prediabetes. Y ahora sí, la glucosa de 2 horas, si se encuentra en un valor de 140 a 199, me indica presencia de prediabetes. Al igual que con la diabetes, el diagnóstico es con un criterio de glucosa plasmática más un criterio de hemoglobina glucosilada para un diagnóstico certero. De las 3 pruebas para detección, la ADA me dice que la hemoglobina glucosilada es el predictor más fuerte para determinar la progresión de prediabetes a diabetes. Es lo que me indica la ADA. La hemoglobina glucosilada se ha convertido en un predictor fuerte para poder determinar la progresión de la prediabetes a una diabetes. El rango de hemoglobina glucosilada de 5.7 a 6.4% implica un riesgo del 50 a 75% para desarrollar diabetes en los siguientes 5 años. Tiene una buena correlación la hemoglobina glucosilada con el nivel de riesgo para presentar diabetes en los siguientes años. A medida que aumenta el porcentaje de hemoglobina glucosilada, también incrementa el riesgo para presentar diabetes tipo 2. ¿Okay? En este caso, la hemoglobina glucosilada es considerada un predictor fuerte. No obstante, también aplicamos un estudio de glucosa plasmática